Gloria al Padre, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina nos habla de los números. Dice, todo número sigue una línea evolutiva. Para lograrlo, el número viviente hizo alianza con el espíritu pensante. La evolución de cada criatura es evolución numeral en su todo. Depende de cada espíritu perfeccionar dentro de sí mismo su pensar numeral evolutivo. Todos tenemos la ley de la evolución. Es una ley universal. Todos evolucionamos materia y espíritu. Porque la materia son seres vivientes, pensantes. Así como nosotros los espíritus somos seres vivientes, pensantes. Nadie es menos delante de Dios, porque el Creador creó a imagen y semejanza. Toda la creación es imagen y semejanza de Dios. Por eso todos somos iguales en derechos. La ley de la evolución. Todos hemos nacido en inocencia. Inocencia significa sin ciencia. La ciencia se logra en la medida en que el espíritu avanza. Cuando se fue espíritu primitivo, criatura primitiva, todos los que nos acompañan o los que nos acompañaron se unieron al espíritu, porque se hizo alianzas entre el espíritu y todas esas criaturas que moran en el cuerpo, en nuestra materia, que son vivientes. Gracias a ella, a ellos, tenemos la vida. Sin el concurso de ellos, no estaríamos aquí. Todo es alianza en el universo. Y el Espíritu, delante de Dios, con todos ellos, le prometimos hacer las cosas bien, hacerlas avanzar, evolucionar. El número, siendo creación de Dios, el número acompaña a los espíritus a probar vidas en los lejanos mundos. Y el espíritu, según como avance, también el número avanza, se perfecciona. El número primitivo y el número evolucionado, o el número con cierto grado de perfección, el número que se inició en inocencia,
y el número filosófico. Entonces, el número filosófico llega cuando la criatura ha avanzado, ha despertado a, a una ciencia. Entonces, en el universo todo tiene su jerarquía. Nosotros los seres humanos tenemos la jerarquía humana. Y los números también están en la respectiva ley. Hay mundos más avanzados, más evolucionados. Allí los números tienen otras ciencias. Para lograr esas ciencias hay que nacer de nuevo o reencarnar de nuevo para conocer más números o para perfeccionar los números. Entonces, los números están en el todo, porque con ellas se hace el cálculo. Tenemos las matemáticas. Ellas nos sirven todos los días para generar una idea. Allí están los números. Para hacer algo, para hacer un cálculo, allí están los números. Para que nosotros seamos seres equilibrados, allí están los números equilibrados. En todo está el número. De ellas hacemos uso todos. Entonces, el Divino Padre, al explicarnos acerca de los números, nos hace entender, nos hace comprender lo que en las Escrituras se dijo: universo expansivo pensante. El todo avanza, el todo se perfecciona, el todo conoce la imperfección y va a metas superiores. La causa de la vida no es más que la perfección, dice Dios. Esa es la causa por la que estamos en la vida, por lo que hemos venido a este planeta. De este planeta pasaremos a otros planetas, a otros mundos, y de esos mundos a otros, y de esos otros, otros. No tiene fin, porque los mundos en el universo no tienen fin, lo que significa que el saber, que el conocimiento no tiene límites, no tiene fin. Por eso la enseñanza: Dios es infinito. Las grandes sabidurías del cosmos, ellos también buscan que aprender más, saber más. Nadie se queda en lo que es universo
expansivo pensante. Dice el Padre Eterno: la triceptación del ángulo recto de 90 grados genera una doctrina que juzgará a todas las generaciones, porque en la explicación del origen de todas las cosas está también el origen de todas las individualidades que componían las masas de todos los tiempos. La triceptación del ángulo recto de 90 grados fue anunciada en el Evangelio de Dios, y la manera de cómo se recibe el colosal conocimiento que explica el origen de todas las cosas es la telepatía viviente. Algo nuevo para la ciencia humana. Se repite lo que ya antes había sucedido. Se repite el misterio de cómo fueron recibidas las sagradas escrituras de Dios. El mundo vuelve a presenciar lo que los antiguos presenciaron. El autor de esta doctrina es telepático. Tiene la telepatía viviente universal. En las Sagradas Escrituras están como el cantar de los cantares o la inspiración divina. Moisés nos dio una doctrina, la primera doctrina. Él era telepático, conversaba con Dios. Cristo era telepático, conversaba con Dios, hablaba con Dios. La telepatía es un medio de comunicación de mente a mente. Con la telepatía se ve el universo, se comunica con los mundos de perfección, los mundos paraísos, el reino de los cielos. Se habla con las grandes sabidurías del cosmos. Así es la telepatía. Por eso el Hijo de Dios veía el pasado, el presente, veía el futuro, todo lo veía. Por supuesto, todo esto lo explica esta doctrina. Por eso Jesús dijo: cuando vuelva, les hablaré acerca de mi Padre en la forma directa. Ya no les hablaré en parábolas, dijo él. Porque todo misterio, todo enigma o milagros, todo tiene un tiempo. Y cuando llegan tiempos de revelaciones, todo sale a la luz, todo se entiende, todo se comprende. Cuando no se entendía, no se comprendía, era justamente donde teníamos que tratar de entender y comprender a través del análisis, del estudio, de la investigación, de la búsqueda. Era nuestra prueba. Por eso se nos dijo la prueba de la vida. Todo espíritu es probado en la vida. Entonces, la doctrina del Cordero de Dios
se da a través de la telepatía viviente universal, como se dio la doctrina mosaica, como se dio la doctrina cristiana. Vamos a continuar con la lectura acerca del origen de los números. El Padre Eterno nos da conocimiento que está a la altura de nuestro entendimiento, de nuestra evolución. Dice el Padre: las especies se desarrollaron en geometrías diferentes, siguiendo un patrón común de desarrollo. La sucesión de los frutos a través de los siglos demuestra que toda geometría materializada enseña un mandato de realidad común. Los frutos de la naturaleza siguen una línea de desarrollo y crecimiento que en su conjunto enseñan un universo de procedencia común. El desarrollo material de las cosas enseña que todo proviene de un patrón geométrico anterior a las causas explicativas del presente. Son los magnetismos de vida ya idos, y en el presente presenciamos el desarrollo de sus herencias. Por las características del fruto actual se conoce el árbol del cual provienen. El principio geométrico de cada fruto y de cada especie tiene en su pasado una línea hereditaria cuyo extremo está unido a las lejanas galaxias, porque la propia Tierra es producto cósmico unido magnéticamente a los demás cuerpos celestes del infinito. La línea de desarrollo de los cuerpos celestes también cumplen un plan de patrón geométrico común. Los planetas tomados en su conjunto por sus tamaños representan un macrocosmos en la jerarquía correspondiente, y sus frutos y especies habidos en ellos representan un microcosmos. La escala jerárquica de mayor a menor viene cumpliendo paralelismo expansivo con diversidad de geometrías. En sus desarrollos, los espacios que ocupan tuvo otro principio de microbio en que los frutos y especies pasan a ser otros macrocosmos dentro del microcosmos. La escala de lo grande y de lo pequeño no tiene límites, porque del presente que ven los ojos, la expansión se introduce en forma de magnetismo invisible a otros presentes que los ojos humanos no ven. Cada fruto y cada especie representan cada uno una ciencia propia. La ciencia humana no lo comprende todo. Hay espacios y tiempos que la mente humana no ha recorrido aún, y lo que no se ha recorrido no se conoce. Este defecto en la experiencia humana con respecto al estudio de lo que le rodea nació del propio desequilibrio humano, porque la criatura pensante humana, en sus multitudes de inteligencias, no imitó a la ley común de la naturaleza y se marginó del patrón cósmico de ley común. Porque según las determinaciones de las inteligencias, es la psicología que reina. El desequilibrio existente entre el poder mental de los hombres y el conocimiento que aún no se conoce
tuvo su origen en su principio. El desequilibrio es antiquísimo y se expandió sin detenerse porque desde el principio nació el deseo de poseer y la tendencia de apoyarse en el uso de la fuerza. La humanidad ella misma se legalizó los límites mentales que ha venido heredándose por siglos. La primera psicología de la primera de las generaciones no quiso establecer relación común con los elementos, sin los cuales no podría vivir. La primera generación de seres se marginó de la ley común para que su búsqueda concluyera en un perfeccionamiento común. La debilidad heredada desde el principio fue el confiarse dentro de los límites de la individualidad. Fue el de encerrarse dentro de sí mismo y fue un encierro sin conocerse a sí mismo. La actitud mental transmitida incluyó una extraña indiferencia hacia lo cósmico. La criatura humana se hizo mundana por comodidad mental. Los pequeños perfeccionamientos hechos a medias de multitudes de seres no sirvió para unificar al planeta en el menor tiempo posible. Muy al contrario, expandió la división en las relaciones humanas y la legalizó. La culpa de los primeros individuos que pertenecieron a la primera generación es infinita. De sus extraños complejos de posesión y de fuerza, abortaron un planeta cuya herencia fue la injusticia y el atropello. El drama que se expandió y que se constituyó en humanidad salió de desequilibrio mental. Los primeros seres demostraron debilidad de ciencia para la futura felicidad del planeta. Sus tremendos errores fueron la de imponer psicologías intuitivas, sin responsabilidad alguna en la ilustración. El misterio de la vida les cayó demasiado grande. El desequilibrio estaba en la criatura humana y no en los elementos. Ellos no han variado su ley común. El hombre se contradice en todo su avance a través de los siglos. El desequilibrio que es el drama humano se desencadenó sin que ningún poder humano pudiera detenerlo. El bienestar mental prefirió aceptarlo por comodidad irresponsable. La violación, que es número desequilibrado, se legalizó en el modo de pensar de las sucesivas generaciones. El olvido de que pudo haber existido algo mejor en el pasado lo cubrió y lo disfrazó con la realidad de siempre. Lo falso no puede resistir a los cambios evolutivos que están apoyados en la ley natural del planeta, porque lo falso salió de microscópicas individualidades desequilibradas. Lo falso no tiene base cósmica, que es el infinito mismo. Y mientras más tiempo duró lo falso, su caída o desenmascaramiento más espectacular es, porque a mayor número de mentes engañó. La triceptación del ángulo recto de 90 grados explica sin límite alguno toda la caída humana en sus consecuencias planetarias y demuestra que la humanidad debió haber tenido una mejor ciencia que la
que la que tiene. La división del planeta que lo encabezó el llamado capitalismo dispersó a infinitas inteligencias porque ellas no poseían oro suficiente. La ciencia por la que se encaminó la humanidad no tuvo todo el apoyo de las masas y al no tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana no fueron de primer orden. Cuando en determinado invento participan millones de inteligencias, el invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. La ciencia por la que se encaminó el llamado capitalismo no representa lo supremo en ciencia. Muy al contrario, es ciencia primitiva y toda ciencia lo será si en su desarrollo no toma en cuenta las masas. La triceptación del ángulo recto de 90 grados enseñará al mundo todo lo desconocido que el intelecto humano no pudo jamás explicar. El pasado guarda los gérmenes de todos los errores humanos. La primera generación creó la futura caída en toda criatura humana. Fue el dormir de las masas con respecto a sus derechos. La exclusividad de unos pocos creó lo que con el tiempo sería un fracaso. El triste experimento capitalista tuvo su propia debilidad en complejos que la individualidad no supo vencer. Los influenciados por la posesión de las cosas devinieron en vulgares comerciantes sin filosofía planetaria. Durante su efímero reinado, el número como tal no evolucionó como debería haber evolucionado, porque las masas no participaron en su evolución. El llamado capitalismo no se ganó el resto del futuro, porque representaba un sistema de vida degenerado. Era extraño a las leyes naturales, puesto que no tomó en cuenta lo común de tales leyes. La degeneración viviente del llamado capitalismo en la prueba de la vida solo representa un microscópico accidente en las leyes igualitarias y expansivas de la naturaleza. La triste experiencia de los comerciantes capitalistas será recordada por las generaciones del futuro como un mundo primitivo que se venció a sí mismo, como un microscópico germen que se desvió de la ley común de la naturaleza, porque todo lo que se desvía de la fuente natural queda rezagado en el camino que se expande hacia el futuro. Actualmente presenciamos la agonía del llamado capitalismo. Los desviados de la filosofía planetaria son vencidos por el poder filosófico de las masas. El antiquísimo complejo de poseer y de acumular es vencido por la filosofía del todo sobre el todo. Es vencido por lo mismo que no fue comprendido por la primera generación. Es vencido por la propia naturaleza que se expande en ley común. El camino recorrido por el llamado capitalismo fue un dormir en que la evolución humana fue momentáneamente retrasada. La psicología desigual de los que no quisieron imitar a la naturaleza en sus enseñanzas comunes pierde interés ante nuevas masas ante nuevas masas pensantes.
La relación espíritu-materia vuelve a encontrar el hilo que seres desvirtuados lo habían falseado y disfrazado con una dudosa legalidad. La triceptación del ángulo recto de 90 grados es el principio de un nuevo amanecer en la historia humana. Es el principio alfa con comprensión omega. Es el acercamiento en entendimiento entre materia y espíritus pensantes. Alfa y omega. El Padre Eterno, al explicarnos acerca de los números, en el nuevo mundo, los números conversarán con las criaturas y las criaturas con los números. Porque en los mundos paraísos todo tiene vida, todos se comunican, nada se esconde a nadie. Por eso se dice paraíso. Los paraísos son de criaturas que tienen evolución, avance. Allí todos se preocupan por saber más. Allí todos buscan conocimiento, sabiduría. Allí reinan los genios. Eso es lo que las Sagradas Escrituras nos prometió. El nuevo mundo, el milenio de paz. A todos los hermanos que deseen leer y estudiar la doctrina del Cordero de Dios, visiten la internet www.alfayomega.com, www.cienciaceleste.com. Están invitados. Les agradezco por su atención. Conmigo, hasta pronto. La paz en mí.